Hay personas que rezan, sirven, hacen el bien y, sin embargo, poco a poco se vuelven más duras, más críticas, más incapaces de amar con ternura. No porque hayan dejado a Dios, sino porque el orgullo escondido se metió en su corazón sin hacer ruido. Lo más peligroso de la soberbia no es que nos haga parecer grandes, sino que nos va secando por dentro. Nos aleja de los demás y nos pone delante de Dios con las manos llenas de méritos, pero el alma vacía de misericordia. Solo cuando dejamos de compararnos, de defendernos siempre y de creer que somos mejores, empezamos a respirar de nuevo. Porque no nos salva ser más justos que otros. Nos salva un corazón que sabe inclinarse y decir: Señor, ten compasión de mí. Queridos hermanos y hermanas, hay pecados que se reconocen fácilmente porque se ven en las acciones, en las palabras, en caídas evidentes. Pero también hay pecados muy escondidos. No hacen que la persona se sienta mala de inmediato. Al contrario, muchas veces se visten de rectitud, de bondad, incluso de apariencia religiosa. Eso ocurre cuando alguien empieza a pensar en silencio, que es mejor que los demás, más correcto que los demás, más digno que los demás, y desde ahí la mirada hacia los hermanos ya no es una mirada de compasión, sino una mirada que mide, juzga y desprecia. Muchos nunca dirían en voz alta que son superiores a otros, pero por dentro viven así. Basta un gesto, un tono frío, una media sonrisa, una actitud incómoda para dejar ver que ya se han puesto en un escalón más alto. Miran al débil y lo desprecian. Miran al que ha caído y no sienten misericordia. Ven al otro torpe, lento, poco maduro en la fe y enseguida levantan un juicio en el corazón. ¿Cuántas veces no conocemos la lucha interior de una persona? No conocemos su dolor y aún así la colocamos por debajo de nosotros. Lo más peligroso es que esta soberbia no siempre se presenta como arrogancia visible. Muchas veces se viste de justicia. Aparece en un pensamiento silencioso: al menos yo no soy como esa persona, al menos yo sí cumplo, al menos yo sí vivo decentemente. Y cuando el corazón empieza a alimentarse de esas comparaciones, la vida espiritual comienza a torcerse. La persona ya no se presenta ante Dios como un hijo necesitado de misericordia, sino como alguien que en el fondo está mostrando sus méritos. En el Evangelio de San Lucas, Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano para aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esa sola frase ya debería estremecernos, porque tal vez muchas veces también nosotros estamos ahí. No cometemos escándalos visibles, pero por dentro seguimos despreciando. El fariseo está de pie y hace una oración hermosa por fuera. Da gracias a Dios porque no es como los demás. Parece gratitud, pero en realidad se está exaltando a sí mismo. En cambio, el publicano se queda lejos, no se atreve a levantar los ojos y solo golpea su pecho diciendo: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y es ese hombre el que vuelve a casa justificado. Eso nos muestra que Dios no se deja engañar por la apariencia religiosa. Dios mira el corazón. Mira con qué actitud nos presentamos ante Él. Si venimos como quienes necesitan salvación o como quienes llevan una lista de méritos. Si venimos con las manos vacías o con un yo que quiere ser reconocido. Basta torcerse en ese punto para que la vida de fe siga siendo correcta por fuera, pero se vuelva seca por dentro. Recuerdo a una mujer que vino a hablar conmigo después de un momento de oración. Era muy servicial en la parroquia. Participaba en muchas cosas, llevaba una vida religiosa muy ordenada. Pero al sentarse me dijo algo muy sincero: Padre, no entiendo por qué cuanto más vivo mi fe, más me molestan los demás. Si alguien no hace las cosas como yo quiero, me irrito. Si alguien habla con torpeza, lo menosprecio. Miro a mi alrededor y siento que los demás no están a mi nivel. Pero mi corazón no tiene paz. Al escucharla sentí compasión por ella, porque no es fácil reconocer una verdad así. Después me contó que un día fue a visitar a una persona enferma. Por fuera fue amable y atenta, pero al salir pensó dentro de sí: yo sigo siendo mejor que ella. Y en ese mismo instante sintió que el corazón se le enfriaba. La obra buena seguía ahí, pero el amor ya no era limpio. Ven ustedes, la soberbia puede entrar incluso en las cosas buenas. Puede manchar lo que parecía hermoso.
Una persona ayuda, pero por dentro se siente por encima. Una persona sirve, pero no soporta que no la mencionen. Una persona se sacrifica por la familia, pero luego usa ese sacrificio para exigir reconocimiento. Una persona cumple la ley de Dios, pero hasta el punto de perder la misericordia por los que luchan. El ego es muy astuto. Puede ponerse incluso un vestido religioso y sentarse en el centro del corazón. ¿Cuántas veces dentro de la familia no gritamos ni ofendemos con palabras, pero nuestra mirada hace sentir al otro despreciado? ¿Cuántas veces corregimos no porque queramos ayudar, sino porque no soportamos que el otro no sea como nosotros? ¿Cuántas veces escuchamos la caída de alguien y en secreto sentimos alivio porque nosotros no hemos llegado tan lejos? Son movimientos pequeños, pero si se dejan crecer endurecen el corazón. Podemos seguir rezando, seguir yendo a misa y sin embargo dejar de conmovernos ante el dolor del otro. Jesús nunca justifica el pecado, pero siempre se inclina hacia quien sabe que necesita misericordia. Puede levantar al publicano, perdonar al pecador, sentarse con los despreciados, porque en ellos todavía hay un espacio para la gracia. En cambio, el que cree que ya es suficientemente bueno, suficientemente correcto, suficientemente santo, se cierra con su propia autosuficiencia. No porque Dios no quiera darle su gracia, sino porque un corazón lleno de sí mismo ya no tiene espacio para Dios. Muchos piensan que la soberbia solo es vanagloria visible. No siempre. Hay una soberbia silenciosa. Personas que no se jactan, pero no aceptan corrección. Personas que no levantan la voz, pero siempre quieren tener razón. Personas que no presumen, pero por dentro clasifican a todos, y así viven entre sus hermanos sin haberse inclinado nunca de verdad. Y quien no se inclina ante sus hermanos, difícilmente se inclinará de verdad ante Dios. Lo más doloroso de la soberbia es que hace creer a la persona que ve con claridad, cuando en realidad está ciega. Ciega a sus propios defectos, ciega a su dureza, ciega al dolor que causa. Una persona soberbia puede describir muy bien las faltas de los demás, pero no logra decir delante de Dios una frase sencilla: Señor, ten misericordia de mí. Por eso, el primer paso de la sanación no es aparentar humildad. El primer paso es dejar que Dios nos ilumine, atreverse a preguntarse: ¿he vivido comparándome? ¿Me he creído mejor que otros? ¿Estoy practicando mi fe, pero me he vuelto menos tierno? ¿Estoy haciendo el bien, pero sin misericordia? Esas preguntas duelen, pero es un dolor que abre camino a la sanación. En los Salmos hay una oración muy hermosa: Señor, crea en mí un corazón puro. Un corazón puro no es un corazón que nunca fue débil, sino un corazón que ya no finge. Un corazón que se atreve a quedarse lejos como el publicano, a bajar la cabeza y pedir misericordia. Y es precisamente ahí donde Dios empieza a obrar. Él no necesita una imagen perfecta, necesita un corazón verdadero. Tal vez en la vida cotidiana puedan empezar con algo pequeño. Cada vez que en el corazón aparezca un pensamiento de desprecio hacia alguien, deténganse y digan: Señor, yo también necesito misericordia, igual que este hermano. Cada vez que se sientan molestos porque otro es más débil, más lento o más torpe, pregúntense: si Dios me tratara a mí como yo estoy tratando a esta persona, ¿podría permanecer en pie? A veces basta esa breve pausa para ablandar el corazón. Y cuando dejamos de colocarnos por encima de los demás en nuestro interior, entonces empezamos a amar de verdad. No amamos porque seamos mejores, sino porque hemos recibido misericordia. No somos suaves porque estemos arriba, sino porque sabemos que también somos frágiles. Solo entonces la vida de fe deja de ser un refugio para el ego y se convierte en un camino que nos devuelve al corazón de Dios, donde nadie es despreciado y todos vivimos de su misericordia. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy inquietante en la vida espiritual. Y es que una persona puede estar muy cerca de las cosas santas, al mismo tiempo tener el corazón muy lejos de Dios. Puede entrar en el templo, puede orar, puede pronunciar palabras religiosas y sin embargo no abrirse de verdad al Señor. Puede estar delante del altar, pero en el fondo seguir estando delante de sí misma.
Eso es precisamente lo que Jesús quiere sacudir dentro de nosotros cuando habla de dos hombres que suben al templo a orar. Los dos van a orar, los dos están delante de Dios, los dos viven un momento sagrado, pero solo uno vuelve a su casa justificado. Eso significa que no basta con estar en un lugar santo para tener el corazón en orden. No basta con rezar para que el alma se abra. Lo que Dios mira no es solo lo que hacemos, sino cómo nos presentamos ante Él, si venimos para encontrarnos con Él o para exaltarnos en silencio, si venimos para ser sanados o para demostrar que seguimos estando bien. El fariseo de la parábola no pide nada malo, no dice nada que parezca incorrecto, incluso menciona sus obras buenas, ayuna, da el diezmo, cumple la ley, por fuera parece un hombre recto, pero su problema no está primero en lo que hace, sino en el corazón con el que se presenta ante Dios. En realidad no está mirando a Dios. Está usando a Dios como un espejo para contemplarse a sí mismo. Enumera sus méritos no desde la pequeñez agradecida, sino para confirmarse en secreto que es distinto, que es mejor, que no es como los demás y sobre todo que no es como ese publicano. Se dan cuenta, incluso la oración puede convertirse en refugio del ego. Los labios hablan con Dios, pero el corazón sigue ocupado comparándose con los demás. La boca pronuncia palabras santas, pero el alma permanece fría frente al hermano. Una persona puede rezar mucho y sin embargo no haberse encontrado de verdad con Dios. Si cada vez que ora sale sintiéndose por encima de otros, puede decir cosas correctas, pero seguir interiormente torcida. Si ya no se siente necesitada de misericordia. El publicano obvio es completamente distinto. Se queda lejos, no levanta los ojos al cielo, no presenta méritos, no se defiende, no se compara. No dice al menos tengo algo bueno, solo se golpea el pecho y dice, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Es una frase breve pero verdadera, y precisamente en esa verdad se abre la puerta de la salvación. Porque cuando el ser humano deja de presentarse como justo, cuando se atreve a ponerse delante de Dios tal como es, cuando reconoce que necesita misericordia, entonces Dios puede empezar a obrar. Muchos piensan que lo que más los aleja del Señor es su pasado de pecado. No siempre es así. A veces lo que más nos aleja es sentir que no estamos tan mal, que ya son bastante buenos, que al menos somos mejores que otros. Un pecador que todavía llora su pecado, que todavía sufre por él, que todavía pide perdón, sigue teniendo un camino de regreso. Pero alguien que ya se acostumbró a verse correcto, a justificarse, a mirar a los demás desde arriba, ese empieza a cerrarse. No porque Dios no quiera salvarlo, sino porque ya no siente que necesite ser salvado. Recuerdo a un hombre que vino a verme después de mucho tiempo viviendo irritado. No era un hombre desordenado. Al contrario, era responsable, disciplinado, cumplidor, fiel en su vida religiosa. Pero me confesó que cada vez le costaba más convivir con los demás. Todo lo que hacían su esposa y sus hijos le parecía mal. Todo en la comunidad le parecía pobre, superficial, insuficiente. Veía a uno poco serio, a otro poco profundo. A otro demasiado débil. Me dijo, no soporto la fragilidad ni la mediocridad de los demás. Yo lo escuché un rato y luego le pregunté con suavidad, ¿y tu propia dureza? ¿La soportas? Se quedó en silencio. Mucho rato, y por primera vez empezó a descubrir que llevaba años orando como el fariseo sin darse cuenta. A muchos de nosotros nos puede pasar lo mismo. No caemos en pecados escandalosos y por eso pensamos que vamos bien, pero por dentro puede estar creciendo una sequedad peligrosa. ¿Nos molestan los débiles? Nos falta paciencia con los que tardan en cambiar. Hablamos demasiado de los errores ajenos. Pedimos perdón muy poco, defendemos nuestros principios, pero perdemos la misericordia. Podemos seguir rezando cada día y aún así no sentir dolor por la manera en que hacemos pesada la vida de los demás. Entonces conviene detenerse y preguntarse, ¿he venido a orar de verdad o he usado la oración para confirmar silenciosamente que yo tengo razón? Lo hermoso del publicano es que no lleva a Dios una imagen bonita de sí mismo, lleva la verdad. Y esa verdad, aunque duele, lo salva.
Dios no le teme a nuestra verdad. No le asustan nuestras manchas, no le asustan nuestras sombras. Lo que bloquea su gracia es un corazón cerrado en su autosuficiencia. Un corazón lleno de méritos, de comparaciones y de excusas ya no deja espacio para que entre la misericordia. En la primera carta de San Juan hay una frase muy profunda. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esa palabra no busca hundirnos, sino liberarnos de la ilusión. Porque solo cuando aceptamos que también somos frágiles, que también tenemos oscuridad, que también necesitamos ser salvados, empezamos a entrar en la verdad. Y solo en la verdad se encuentra de verdad a Dios. Piensen un momento en su oración diaria. ¿Cuántas veces nos presentamos ante Dios con una voz interior que dice: yo he sufrido mucho, yo he hecho bastante, yo tengo razón, los demás deberían cambiar? Esas palabras parecen dolor, pero muchas veces esconden un yo que todavía quiere ser reconocido. El humilde también sufre, también se cansa, también es herido, pero finalmente vuelve a una oración sencilla: Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí primero, porque sin ti yo tampoco soy mejor que nadie. Hay una señal muy clara para saber si nuestro corazón se parece más al del fariseo o al del publicano. Es mirar cómo salimos de la oración. Si después de orar salimos más suaves, más pacientes, menos duros, menos necesitados de demostrar que tenemos razón, entonces quizá hemos estado realmente con Dios. Pero si después de orar salimos más fríos, más cerrados, más seguros de nuestra superioridad, entonces tal vez hemos estado en el templo, pero no delante del Señor. Dios no desprecia al publicano. Somos nosotros los que tantas veces nos despreciamos unos a otros. Dios solo espera un corazón que sepa inclinarse. Porque cuando el hombre se inclina de verdad, Dios puede levantarlo. Pero quien quiere mantenerse arriba todo el tiempo, impide que Dios lo tome en sus manos. Por eso Jesús dice: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es una amenaza, es la verdad de la vida espiritual. Cuanto más se infla el ego, más pobre se vuelve el alma. Pero cuando una persona se hace pequeña en la verdad, entonces la gracia encuentra lugar. Tal vez el paso pequeño para nosotros sea este: cuando entremos en oración, no empecemos contando a Dios todo lo bueno que hemos hecho. Empecemos pidiéndole luz. Digámosle: Señor, no permitas que venga a ti con una lista de méritos. Déjame venir tal como soy. Muéstrame dónde sigo despreciando a otros. Muéstrame dónde estoy usando incluso las cosas religiosas para alimentar mi ego. Una oración así es sencilla, pero puede abrir un verdadero camino de conversión. Y durante el día, cada vez que nos sintamos molestos por la debilidad o la lentitud de alguien, recordemos al publicano que se quedó lejos en el templo. Recordemos que lo que nos salva no es ser mejores que otros, sino la misericordia de Dios. Solo con recordar eso, cambia la mirada, cambia el tono de voz, cambia el corazón. Y cuando una persona aprende de verdad a ponerse ante Dios como el publicano, deja de vivir para ser mejor que los demás. Empieza a vivir para ser transformada. Ya no se preocupa tanto por conservar la imagen de buena persona, sino por llegar a ser verdadera. Entonces la oración deja de ser un lugar para exhibirse y se convierte en un lugar para ablandarse. Deja de ser un espacio para mostrar méritos y se vuelve un espacio para pedir misericordia. Y precisamente desde ahí, un corazón empieza a ser salvado. Queridos hermanos y hermanas, cuando una persona deja de ponerse delante de Dios como el publicano y empieza a ponerse como el fariseo, eso tarde o temprano se nota en la vida diaria, porque la soberbia no se queda solo en pensamientos escondidos durante la oración. Entra en la mesa familiar, en la manera de responder a los seres queridos, en el tono con que corregimos, en el rostro que ponemos cuando alguien no hace las cosas como queremos. Hay personas muy fieles a la misa, muy constantes en las prácticas religiosas y sin embargo quienes viven cerca de ellas se sienten cansados. No porque hagan algo escandaloso por fuera, sino porque cerca de ellas siempre se siente que uno está siendo medido, evaluado, empujado a encajar en su molde. Y eso ya es una señal de que el ego está creciendo más que el amor. Muchas veces la soberbia no habla con gritos, habla con frialdad.
aparece en una mirada molesta. Está en la actitud de quien no deja terminar al otro, porque ya está convencido de que entiende mejor. Está en la necesidad de cerrar siempre la conversación según su propia manera de ver. Está en la corrección que no busca sanar, sino imponerse. ¿Cuántas veces dentro de la familia creemos que estamos ayudando al otro a mejorar, cuando en realidad solo estamos exigiendo que sea como nosotros? ¿Cuántas veces corregimos al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, no con un corazón que sufre por su fragilidad, sino con la irritación de quien siente que está perdiendo el control? La soberbia suele esconderse en la sensación de tener razón, y lo peligroso es que muchas veces realmente tenemos una parte de razón. Vemos que el otro es desordenado, irresponsable, lento para cambiar, poco cuidadoso. Pero desde ver algo que necesita corrección, pasamos fácilmente a despreciar a la persona. Desde querer arreglar una situación, empezamos a rebajar a un hermano. Desde decir algo verdadero, dejamos que el tono haga sentir pequeño al otro. Y cuando eso pasa, ya no solo estamos luchando contra un defecto, estamos hiriendo a alguien amado por Dios. Recuerdo a un padre de familia que me habló con una voz muy cansada. Me dijo: "Padre, yo solo quiero que mi familia esté mejor. Solo quiero que todo funcione bien. Pero no entiendo por qué cuanto más lo intento, más pesada se vuelve la casa". Mientras lo escuchaba, comprendí que no era un mal hombre. Era responsable, tenía principios, se preocupaba de verdad por los suyos. Pero había dejado que su manera de ver las cosas se volviera una carga. Sus hijos tenían miedo de llegar a casa. Su esposa medía mucho sus palabras. Una comida familiar podía ponerse tensa por una cosa pequeña, una frase mal dicha, una demora, un objeto fuera de lugar. Él no golpeaba, no gritaba groserías, pero el ambiente que creaba hacía que todos respiraran con dificultad. Decía que amaba a su familia, pero su familia sobre todo sentía presión. Fue ahí cuando empezó a entender que a veces lo que cansa a los demás no es tanto su error, sino nuestra dureza. ¿Se dan cuenta? Una persona puede hacer muchas cosas bien y aún así herir, puede tener buenas intenciones y, sin embargo, hacer que los demás vivan agotados. Porque lo que sana no es solo decir lo correcto, sino la manera de decirlo y el lugar interior desde donde lo decimos. Si por dentro estamos parados por encima del otro, hasta una palabra verdadera puede aplastar. Si en el corazón falta misericordia, hasta una corrección puede volverse una herida. Muchas personas creen que están defendiendo el bien, cuando en realidad están defendiendo un yo herido y frágil. Hay personas que hacen mucho bien, pero siempre necesitan que se note. Sirven, se sacrifican, ayudan, pero en lo profundo esperan reconocimiento. Si no se menciona su nombre, se entristecen. Si alaban a otro, se incomodan. Si no ven valorado su esfuerzo, se retiran o siguen haciendo las cosas con rostro pesado. Eso muestra que la obra buena todavía no ha quedado libre de la soberbia. Un corazón humilde también puede sufrir cuando no es comprendido, pero convierte ese sufrimiento en amargura contra los demás. El corazón soberbio, en cambio, suele usar el bien que ha hecho como una forma silenciosa de reclamar un lugar. En la familia esto se ve todavía más. Hay personas que se sacrifican mucho por la casa, pero cuando se sienten heridas sacan ese sacrificio como una deuda que los demás tendrían que pagar. Hay quienes cuidan mucho del esposo, de la esposa, de los hijos, pero en el fondo esperan ser tratados exactamente como quieren. Hay quienes dan mucho, pero no soportan no recibir algo equivalente. Entonces el amor empieza a perder limpieza. Ya no es entrega libre, sino una manera escondida de alimentar el propio yo. Otro signo de la soberbia es la enorme dificultad para reconocer los propios errores. Una persona puede hablar muy bien de la verdad, de la humildad, del perdón, pero no ser capaz de decir una frase sencilla: me equivoqué, perdóname, discúlpame. A veces sabe por dentro que se excedió, que hirió, que reaccionó con dureza, pero no logra inclinarse. Elige callar, explicarse, culpar a las circunstancias o recordar la falta del otro para justificar su reacción. Y así una herida pequeña dentro de la familia se prolonga, no porque nadie sepa qué hacer, sino porque el ego no quiere bajar la cabeza.
Una vez encontré a una madre que lloraba mucho por algo muy simple. Me dijo, sé que muchas veces he herido a mi hija, pero no me sale pedirle perdón. Cada vez que quiero hacerlo, siento como si perdiera autoridad, pienso. ¿Y si me ve débil? ¿Y si me pierde el respeto? Me dolió escucharla, porque muchas familias no carecen de amor, sino de humildad. No les falta preocupación mutua, les falta una sola vez inclinarse para salvar una relación. Una disculpa sincera puede abrir de nuevo la puerta de la paz, pero muchos prefieren dejar que la casa se enfríe antes que dejar que su ego se haga un poco más pequeño. La soberbia también vuelve muy difícil escuchar. No porque no haya oídos, sino porque el corazón ya está lleno de conclusiones. El otro no ha terminado de hablar y ya estamos preparando la respuesta. El otro apenas comparte su dolor y ya estamos corrigiéndolo. El otro hace una observación pequeña y ya nos sentimos atacados. Por eso quienes viven cerca de una persona soberbia poco a poco dejan de hablar con verdad. Eligen callar para evitar problemas. Se retiran para no chocar. Y entonces la persona soberbia cree que todo está bien, solo porque ya nadie tiene fuerza para decirle lo que pasa. Quizá ustedes han oído alguna vez una frase así: convivir con esa persona es muy difícil, pero nadie se lo dice. Es una frase dolorosa, pero muy real. Porque la persona soberbia normalmente no sabe cuánto pesa sobre los demás. Solo ve que tiene razón, que tiene principios, que tiene lógica. No percibe el ambiente que genera. No ve la cautela en la mirada de los suyos. No ve cómo los otros se encogen por dentro. No ve que lo que más necesitan de ella no es otra lección correcta, sino un poco de ternura. Jesús nunca sana aplastando, dice la verdad, pero siempre deja una puerta vía la esperanza. Corrige, pero no destruye la dignidad. Ve el pecado, pero nunca deja de ver el dolor. Cuando la soberbia nos domina, en cambio, vemos el defecto y dejamos de ver la herida, vemos el error y dejamos de ver la fragilidad, vemos el problema y dejamos de ver a la persona. Y justo ahí empezamos a perder el corazón de Cristo. Por eso, lo que necesitamos no es solo dejar de juzgar interiormente, sino permitir que la humildad baje hasta la voz, la mirada, el modo de tratar, el modo de corregir, el modo de escuchar. Cada vez que queramos ganar una discusión, preguntémonos, ¿estoy defendiendo la verdad o estoy defendiendo mi ego? Cada vez que queramos corregir con dureza, preguntémonos, ¿esta persona necesita un juicio o necesita una mano que la levante? Cada vez que nos moleste que alguien no haga las cosas a nuestra manera, recordemos que Dios también tiene paciencia con nosotros todos los días. Tal vez el pequeño paso para nosotros sea aprender a perder alguna vez sin llenarnos de amargura. Aprender a escuchar una opinión distinta sin enfadarnos. Aprender a colaborar en algo que no fue pensado a nuestra manera y hacerlo con paz. Aprender a pedir perdón más pronto. Aprender a callar cuando por dentro queremos demostrar que tenemos razón. Aprender a hacer el bien sin necesidad de que nadie lo sepa. Parecen cosas pequeñas, pero precisamente ahí el ego empieza a bajarse del trono. Y cuando el ego se hace más pequeño, el amor vuelve a respirar. La persona humilde no es la que no tiene opinión, ni principios, ni criterio. La persona humilde es la que sabe que también puede equivocarse, que también tiene zonas ciegas, que también necesita corrección, que también necesita salvación. Por eso no hace que los demás se sientan asfixiados a su lado. Les da espacio para crecer. No exige perfección inmediata porque ella misma vive de la misericordia. Y como vive de la misericordia, aprende a ser suave. Cuando la soberbia entra en la familia y en las relaciones, no destruye todo de golpe, lo enfría poco a poco, lo hace pesado poco a poco, hace que las personas vivan cerca unas de otras, pero sin ganas de abrir el corazón. Pero cuando la humildad empieza a regresar, el ambiente también cambia. La gente deja de tener tanto miedo, deja de estar tan a la defensiva, ya no necesita cargar siempre una armadura. Y justamente ahí el amor empieza a revivir, no con grandes discursos, sino con un corazón que sabe inclinarse. Queridos hermanos y hermanas, hay una consecuencia muy triste de la soberbia que muchos no descubren enseguida.
Y es que no solo nos vuelve difíciles para convivir con los demás, sino que también nos va alejando de la gracia de Dios. La soberbia no siempre estalla como un arrebato de ira, es más silenciosa. Se parece a una capa fina de polvo que se va posando sobre un espejo. Al principio creemos que todo sigue igual, pero con el tiempo empezamos a vernos mal, seguimos pensando que tenemos amor a Dios, que vivimos la fe, que no estamos tan mal. Y sin embargo, por dentro el alma se ha ido secando mucho. Lo doloroso no es solo tener defectos. Todos tenemos defectos. Lo doloroso es tenerlos y dejar de verlos. Ahí es cuando la soberbia ya ha entrado hondo en el alma. Hace que la persona vea con mucha claridad los errores de los demás, pero quede ciega para mirar su propio corazón. Puede hablar mucho de la debilidad de uno, del fallo de otro, de la inmadurez de otro más. Pero cuando tiene que mirarse a sí misma, solo encuentra razones para explicarse, para defenderse, para justificarse. Hay personas que siguen yendo a misa, siguen rezando, siguen haciendo el bien, pero cada vez les cuesta más convertirse, no porque hayan abandonado a Dios. Al contrario, continúan con sus prácticas religiosas. Pero poco a poco esas mismas cosas dejan de ser un lugar para pedir que Dios los cambie. Y se convierten en un lugar donde se tranquilizan pensando que todavía están bien, rezan, pero ya no dejan que Dios los ilumine. Viven la fe, pero ya no dejan que el corazón se ablande. Hacen obras buenas, pero ya no tiemblan ante la verdad sobre sí mismos. Y un alma así recibe con dificultad la gracia porque ya no siente que la necesita. En el libro del Apocalipsis hay una palabra muy fuerte para quienes se creen ricos, completos, sin necesidad de nada. Y sin embargo delante de Dios son pobres, ciegos y están desnudos. Esa palabra duele, pero es verdadera. A veces también nosotros vivimos así. Por fuera tenemos buen nombre, orden, seriedad, pero por dentro somos pobres. Porque ya no sabemos pedir, ciegos, porque ya no sabemos revisarnos, desnudos, porque la apariencia exterior no alcanza para ocultar la sequedad del alma. La soberbia hace que una persona se crea fuerte cuando en realidad se está debilitando delante de Dios. Recuerdo a un hombre que fue a confesarse después de mucho tiempo. No era alguien alejado de la fe. Seguía yendo a misa, seguía cumpliendo, era estimado por otros. Pero al sentarse en el confesionario tardó mucho en saber qué decir. Después dijo: Padre, no veo en mí nada tan grave, no he hecho grandes cosas malas, solo me enojo un poco, soy un poco duro, critico un poco a los demás. Al escucharlo sentí tristeza por él, no porque no tuviera buena intención, sino porque su alma se había acostumbrado tanto a esa dureza que ya no la sentía. Es como una habitación cerrada durante mucho tiempo. Quien vive dentro ya no nota el aire pesado, pero quien entra por primera vez lo percibe enseguida. La soberbia hace difícil una confesión verdadera, porque confesarse exige inclinarse, y el soberbio teme inclinarse. Le resulta más fácil contar las circunstancias, contar el error del otro, explicar por qué reaccionó así, que tocar la raíz que lleva dentro. Puede decir: me enojé porque el otro fue injusto. Hablé con dureza porque el otro se pasó, pero le cuesta decir: dentro de mí hay un ego demasiado grande, dentro de mí hay desprecio, dentro de mí hay necesidad de vencer, dentro de mí está la costumbre de tomarme como medida, y cuando no se toca esa raíz, la confesión puede repetirse muchas veces sin traer una sanación verdadera. Piensen ustedes, porque hay personas que se confiesan con frecuencia y, sin embargo, no cambian, no necesariamente porque sean falsas. A veces es porque solo llevan delante de Dios las ramas y no la raíz. Piden perdón por algunas palabras, por algunas reacciones, por algunos errores pequeños, pero no se atreven a dejar que Dios toque la soberbia que alimenta todo eso desde abajo, y si la raíz no sana, las ramas vuelven a crecer igual. La soberbia también vuelve muy difícil aceptar correcciones. Basta que alguien diga algo con suavidad para que la persona se sienta ofendida. Basta una observación sincera para que la rechace. Se defiende rápido, se cierra rápido, reacciona rápido. En el libro de los Proverbios se dice que el sabio ama a quien lo corrige.
Esa palabra nos recuerda que un corazón maduro sigue teniendo capacidad de dejarse moldear. Cuando ya no soportamos una corrección, quizá ya nos hemos detenido en el camino de la conversión sin darnos cuenta. Hay otra tristeza en la vida espiritual. Y es que alguien puede seguir siendo devoto, pero ya no dar fruto. Sigue rezando, pero no se vuelve más amable. Sigue yendo a misa, pero no se vuelve más suave. Sigue sirviendo, pero no se vuelve más humilde. Sigue leyendo la palabra, pero no se vuelve más misericordioso. Eso muestra que la gracia de Dios sigue siendo dada, pero el corazón ya no se abre para recibirla, no porque Dios sea tacaño, sino porque un corazón lleno de sí mismo difícilmente puede ser llenado por la gracia. Santiago lo dice con claridad: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Eso no significa que Dios desprecie a nadie. Significa que la misma soberbia coloca a la persona en una postura contraria a la gracia. Es como alguien que mantiene la mano cerrada. Aunque le ofrezcan un regalo, no puede recibirlo. No porque falta el regalo, sino porque la mano no quiere abrirse. El humilde sabe abrir la mano, sabe que necesita, sabe que no le basta consigo mismo, sabe que sin Dios puede perderse, y por eso recibe más. Conocí a una mujer muy sencilla, nada llamativa, nada fuerte en sus palabras, pero con una paz muy especial. Me contó que antes era muy difícil, muy dada a juzgar, muy empeñada en que todo saliera a su manera. Hizo sufrir mucho a su familia. Un día su hijo le dijo: «Mamá, tú siempre crees que tienes razón en todo». Esa frase le dolió mucho. Al principio se enojó, pero después, en una hora de adoración, se quedó en silencio y por primera vez le dijo de verdad al Señor: «Quizás soy una persona difícil. Quizá he cansado a otros sin darme cuenta. Quizá llevo años viviendo la fe sin haber sido realmente humilde». Ella me dijo: «Desde el día en que me atreví a decirle eso a Dios, mi vida no cambió de golpe, pero empezó a cambiar de verdad. Porque desde entonces ya no oraba para quedarse tranquila, sino para pedir ser transformada». ¿Lo ven? La sanación muchas veces comienza con un dolor muy verdadero, el dolor de descubrir que no somos tan bellos como pensábamos. Pero ese dolor es bueno, nos salva de la ilusión, nos enseña a pedir de nuevo, a aprender de nuevo, a inclinarnos de nuevo. Y cuando una persona sabe inclinarse, entonces la gracia de Dios encuentra por dónde entrar. Quizá lo que necesitamos pedirle al Señor no es que nadie nos critique nunca, sino que no permita que nuestro corazón se endurezca sin darnos cuenta, que no nos deje seguir viviendo la fe sin dejarnos corregir, que no vayamos a confesarnos tocando solo la superficie del alma, que no leamos la palabra solo para aplicársela a otros. Ese temor sano no nos encierra. Por eso, un paso pequeño pero muy verdadero es examinarnos no solo preguntando ¿qué hicimos?, sino ¿dónde está nuestro corazón? Cuando me irrito con alguien lo desprecio, cuando hago algo bueno, espero en secreto que me reconozcan. Cuando me corrigen, me abro, me cierro. Cuando me confieso, me atrevo a tocar mi ego. Cuando oro, ¿de verdad le pido a Dios que me ilumine? Esas preguntas pueden salvarnos de una vida espiritual bonita por fuera, pero vacía por dentro. Y cuando una persona empieza a ver de nuevo la verdad sobre sí misma, no se vuelve más triste, sino más verdadera. Juzga menos porque sabe que también necesita misericordia. Se endurece menos porque sabe que también puede equivocarse. Se encierra menos porque sabe que la gracia no llega al autosuficiente, sino al que sabe pedir. Y desde ahí el alma empieza a abrirse, empieza a tener hambre real de Dios. Y empieza a dejar espacio para que entre la luz. Queridos hermanos y hermanas, si la soberbia seca el corazón, vuelve pesadas las relaciones y nos aleja de la gracia de Dios, entonces el camino de sanación no consiste en aparentar humildad, sino en volver a la verdad. La humildad no es rebajarse para parecer más santo. La humildad es ocupar el lugar justo delante de Dios. Saber que somos amados, pero no porque seamos perfectos. Saber que tenemos cosas buenas, pero que todo es gracia. Saber también que tenemos límites, sombras y fragilidades, y que por eso necesitamos al Señor cada día. Muchos temen la humildad porque piensan que es debilidad o pérdida de valor. No es así.
La persona humilde no es alguien sin criterio, es alguien que ya no necesita inflar el ego para sentirse importante. No necesita ganar todas las discusiones, no necesita sobresalir siempre, no necesita estar por encima de los demás para sentirse amado por Dios. Y por eso su alma empieza a respirar mejor. Se vuelve más libre, menos defensiva, más ligera. Lo hermoso del Evangelio es que Dios nunca rechaza a quien sabe inclinarse. El publicano salió justificado no porque no tuviera pecado, sino porque dejó de esconderse detrás de una imagen. Le mostró a Dios la verdad, y justamente ahí la misericordia lo levantó. Eso también vale para nosotros. Dios no espera que seamos perfectos para amarnos, solo espera que dejemos de ponernos en el centro, que soltemos la necesidad de tener siempre razón, de parecer siempre buenos, de ser mejores que los demás. Quizá muchos ya están cansados de cuidar la imagen, cansados de querer tener razón, cansados de compararse en silencio, cansados de parecer piadosos por fuera y por dentro, cargar susceptibilidad, orgullo y malestar. Hay personas que hacen mucho bien y, sin embargo, siguen vacías, van a misa, rezan, sirven, se confiesan y aún así no encuentran paz. A veces no es porque Dios esté lejos, sino porque el ego está demasiado cerca. Por eso la sanación suele empezar con cosas pequeñas, pero verdaderas. A veces es dejar entrar una corrección sin reaccionar de inmediato. A veces es callar en una discusión, aunque todavía queramos defendernos. A veces es hacer un bien sin contarlo. A veces es mirar a la persona que nos incomoda y recordar que también ella lleva una batalla que no vemos. A veces es decir pronto, perdóname, hablé mal, ten paciencia conmigo. Muchas relaciones no necesitan grandes discursos. Necesitan una verdadera bajada del ego. Muchos evitan pedir perdón porque creen que eso los empequeñece. Pero en realidad, no pedir perdón es lo que empequeñece el alma. Pedir perdón no quita dignidad. La salva no es señal de derrota, sino de valentía. Hay familias frías desde hace años solo porque nadie quiso dar el primer paso. Hay esposos cansados, hijos heridos, hermanos distantes, solo porque nadie quiso inclinarse primero. Y sin embargo, Dios ha tenido paciencia con nosotros tantas veces. Otro camino de sanación es hacer el bien en silencio. La soberbia quiere ser vista, la humildad no teme quedar escondida. Una oración secreta por alguien que nos cuesta amar, una ayuda que nadie conoce, una vez en que cedemos un pequeño sacrificio sin esperar agradecimiento. Todo eso cura el corazón. Al principio el ego protesta, pero si perseveramos, aparece una libertad nueva. Entonces el bien ya no sirve para levantarnos a nosotros, sino para dejar pasar el amor. ¿Cómo saber si realmente estamos entrando en la humildad? Hay señales sencillas. Nos volvemos más misericordiosos. Miramos a los demás con menos dureza. Sentimos menos necesidad de demostrar que tenemos razón. Juzgamos menos. Escuchamos mejor una corrección, nos confesamos con más verdad, oramos con más sencillez. Y de manera muy hermosa, cuando una persona se vuelve más verdadera delante de Dios, también se vuelve más suave con los demás. No pensemos que la humildad es solo para unas pocas almas especiales. No es un camino necesario para toda familia, toda comunidad y toda alma que quiera vivir en paz. Un esposo humilde puede salvar el ambiente de una casa. Una esposa humilde puede desarmar muchas tensiones. Un padre o una madre humildes ayudan a sus hijos a abrir el corazón. Una persona que sirve con humildad calienta a la comunidad porque ya no busca ser elevada, sino levantar a otros. Recuerdo a una anciana que me dijo una vez, antes pensaba que la santidad era hacer cosas grandes. Ahora veo que muchas veces empieza por dejar de hacer sufrir a otros con el propio ego. Esa frase es muy verdadera. Tal vez Dios no nos pide primero cosas extraordinarias, tal vez nos pide una palabra menos hiriente, una mirada menos dura, una vez menos en que queremos ganar, y desde ahí la gracia empieza a trabajar. No se desanimen si descubren mucha soberbia en ustedes. El Señor no les pide perfección inmediata, les pide verdad. Si ven soberbia en su corazón, díganselo. Si les cuesta aceptar correcciones, díganselo. Si todavía buscan aplausos, si les cuesta pedir perdón, si les gusta sentirse por encima, díganselo.
La misericordia de Dios no se asusta de eso. Lo que cierra la puerta no es la miseria, sino la apariencia. También por eso el sacramento de la reconciliación es un gran don, no solo para repetir unos pecados y seguir igual, sino para poner el ego bajo la luz de Dios. A veces en la confesión hace falta ir más hondo, no solo decir, me enojé, critiqué, fui duro. También decir, veo soberbia en mí, me gusta tener razón, me cuesta inclinarme. Me molesta no ser reconocido. Esa verdad duele, pero abre la puerta a una gracia más profunda. Y cuando recibimos el cuerpo del Señor, también aprendemos humildad. El más grande se hace pan pequeño, silencioso, entregado. Si Cristo eligió hacerse pequeño, ¿por qué nosotros seguimos queriendo crecer ante los ojos de los demás? Cuanto más miramos la Eucaristía, más entendemos que el amor verdadero no hace ruido sobre sí mismo. El amor verdadero se entrega. Tal vez al cerrar este camino baste con una decisión pequeña y concreta: pedir perdón a alguien de casa, callar una vez cuando queríamos ganar una discusión, no contar una obra buena, confesarse con más verdad, repetir cada día una oración breve: Señor, líbrame de mi ego. Un paso pequeño pero real puede abrir mucho espacio para la gracia, porque al final lo que nos salva no es ser mejores que los demás. Lo que nos salva es la misericordia de Dios. Lo que nos justifica no es una lista de méritos, sino un corazón que sabe inclinarse y pedir misericordia. Y cuando el ego deja el trono, Dios ocupa el centro. Entonces el alma encuentra paz, la familia recupera calor, la comunidad se vuelve más suave y la vida de fe deja de ser apariencia para convertirse en un corazón renovado desde dentro. Amén.